Mi primer vídeo como no siendo yo el entrevistado, por primera vez soy yo el entrevistador. He considerado necesario traer a alguien que sepa muchísimo más que yo sobre la cuestión del radicalismo islámico, porque en mi búsqueda estoy bastante convencido de que radicalismo no hay más que uno. Y da igual que sea radicalismo islámico, radicalismo de lo que llaman extrema derecha, no voy a hacer burpees por esto, extrema izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece fundamental abrir un poco el marco de análisis de mi canal, no centrarme solo en lo que yo llamo la burbuja e intentar conversar con otras personas en la búsqueda de esos denominadores comunes, ¿no? Entonces, ha tenido a bien aceptar la entrevista Silvia Rubio, que es una persona que he conocido a raíz de mi salida en los medios de comunicación. Y bueno, quién mejor que ella para decir quién es, ¿no? Buenas a todos, pues bueno, yo soy nada de experta, lo primero, soy periodista, me he especializado en Oriente Medio, que es la zona que más me interesa, he estudiado diferentes aspectos y entre ellos pues el que más me ha llamado la atención quizás por todos los atentados, los grandes atentados mediáticos del 11 de septiembre y luego la aparición de otros grupos terroristas más en el tema del terrorismo yihadista. Y nada, pues lo que digo, o sea, yo creo que está muy interesante hacer este tipo de cosas pues para ver esos puntos comunes y diferenciales que nos puedan llevar a algún, algún objetivo o alguna conclusión. Quitte ces groupes quand on tourne le dos à ses anciens camarades, on sait qu'on est vu comme un traître. Et un traître pour quelqu'un qui a connu cette idéologie, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, c'est quelqu'un qui mérite la mort. Esto es un fragmento que acabáis de ver de una entrevista que Silvia me ha insistido durante mucho tiempo para que viese, y me alegro bastante de haberlo dejado para el último momento, haberla visto hoy, porque la verdad me ha impactado a unos niveles muy brutales. De hecho, se lo decía a ella mientras la estaba viendo, que se me ponía la piel de gallina con algunas cosillas. Y bueno, vamos a centrar un poco la conversación en muchas de las cosas que he visto a lo largo del reportaje. Y bueno, vamos a ir conversando, yo desde mi experiencia dentro de mi burbuja, y Silvia pues hablándome de la suya, como bueno, conocedora que es de este mundo, ¿no? David Balat, que es uno de los ex yihadistas que salen en este reportaje, dice en uno de los momentos del mismo que los jóvenes llevan en sí mismo el espíritu revolucionario y solo necesitan una causa para inscribirse, y es lo único que le ofrecen los reclutadores del yihadismo, ¿no? En mi caso personal, esta misma declaración la hace Pedro Varela, y de hecho él fue presidente de la asociación CEDADE, que yo la describo en el libro como lo más grande que ha habido en España a nivel nacionalsocialista, y tenían la norma de que solo podían ser dirigentes los más jóvenes. O sea, un tipo de 40 a 50 años no podía ser presidente y siempre tenía que dejar el relevo a un chico más joven de 18, 20, 22 años, precisamente porque tenía ese ardor revolucionario y esa gana de hacer cosas que a medida que se va haciendo mayor se pierde. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Vale, a ver, suele ser muy típico porque hay que darse cuenta que estas edades, entre los 15, como te pasó a ti, a partir de hasta los 20, 20 y pocos, es muy normal, pues la gente se está desarrollando personalmente, está descubriendo cosas, está socializando con gente nueva, está empezando a descubrir su propio entorno y quién es, se está desarrollando. Y es muy normal que sí que exista ese tipo de querer cambiar las cosas para mejor normalmente en todo tipo. O sea, quien no quiere con 18 años pues vivir en una situación mejor, el ver tener un futuro en el que tú veas que las cosas van a ir bien, siempre tienes ese miedo a cómo van a ir las cosas, tienes esas inseguridades. Entonces, es normal que esas edades sean precisamente cuando se suele reclutar más a este tipo de gente, porque está buscando una identidad, está buscando un sentido a la vida, está buscando un grupo donde sentirse parte precisamente de ese grupo, donde no sentirse aislado. Y entonces este tipo de grupos, ya sean radicales de donde tú estuviste, o ya sean yihadistas, o sean otro tipo, o sea una secta, es donde mejor pueda captar, pueda coger
a chavales jóvenes. Y ese sentido revolucionario, pues en cierta medida sí que es cierto. O sea, hay que tener una base de que esta gente no está loca ni habla de cosas inventadas, sino que tienen cierta base de realidad que luego te la van modificando dependiendo de la gente con la que va hablando para poder atraerte de una forma o de otra. Un poco como las fichas famosas del Tetris, ¿no? Que se van ahí enganchando con un color en función de la realidad a la que corresponden. Dans la religion, vraiment dans la pratique de la religion, à partir de l'adolescence. Quand j'ai vu mes copains qui commençaient à sortir en boîte de nuit, qui commençaient à boire de l'alcool, moi je voulais pas faire les mêmes erreurs, je voulais pas être... Hay otro de los yihadistas que no le he apuntado el nombre, no sé si tú te lo sabes, que es el que se dedicaba al reclutamiento. Bueno, da igual, Sí. ya irá saliendo a lo largo del reportaje, que hablaba de una cosa que yo describo en el libro, de cuando yo era chiquitín, cuando empezaba a adentrarme muy poquito a poco en el tema de los libros, de la literatura nacionalsocialista, etcétera, ese autoelitismo con mi entorno, ¿no? De todos mis compañeros, todos mis amigos, están cayendo en las drogas, están cayendo en el alcohol, se van de fiesta. Es que lo dice con estas mismas palabras, ¿sabes? Y es que es como, o sea, ver en la boca de un ex yihadista el relato de mi libro. Y esto es que no, o sea, yo ya esperaba de antemano, antes de ver esta entrevista y de investigar este tipo de cosas, un trasfondo común, ¿no? Como un contexto parecido, que tuviese ahí indicativos más o menos familiares, ¿no? Pero es que verle utilizar exactamente las mismas palabras que yo he oído y que yo he utilizado, uf, a mí eso me ha roto por dentro. Es que digo, es que es lo mismo. Lo primero que me gustaría comentar y dejar claro es que los procesos de radicalización van a depender mucho también de la persona a la que se esté dirigiendo y de cada persona. O sea, no existe un ABC del radicalismo, porque si no sería todo muy sencillo. Este tipo de conversaciones no tendrían sentido y sería muy sencillo para los aparatos de seguridad de cada estado pues el poder localizarlo. Entonces, es importante dejar claro que el estudio sobre los motivos y las causas que llevan a una persona a radicalizarse, independientemente de en qué grupo se meta, son variables. Entonces, lo que se está estudiando ahora y la literatura que hay y lo que se sabe de lo que se ha podido conversar con algunos de ellos y de ellas, te dan factores en común que a mí me sorprendieron cuando leí tu libro, Le Memorias de un ex-nazi, porque muchos eran muy parecidos. Luego hay otras cosas que evidentemente son diferentes y que eso va a hacer que a lo mejor pues, alguien opte por la vía del radicalismo yihadista, en tu caso optarás más por el tema del nazismo y haya gente que prefiera meterse en una secta o en otro tipo de radicalismo. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, y yo estoy muy de acuerdo contigo con esta tesis, es que antes de entrar en ese proceso de radicalización, lo que existe entre todos estos jóvenes, que antes estábamos hablando con ese sentido revolucionario, es un tema de desconexión social. Normalmente se suelen dar en gente pues, de esta edad, de 18 hasta los 20 y pocos años, que están perdiendo esa conexión con la sociedad, con las instituciones. Parler avec le jeune, ils vont lui dire tous les adultes te mentent. Dieu t'a choisi pour que toi tu comprennes le vrai message pour régénérer le monde. Toi tu as une mission. À la fin, il commence à se méfier de tout le monde, il devient paranoïaque. Et le seul espace où il se sent rassuré, c'est le groupe radical. Que esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces tenemos culpa de ello. O sea, hay motivos, por ejemplo, si nos centramos en el tema del terrorismo yihadista con la invasión de Irak, que eso hizo que mucha gente nos planteáramos, ¿qué está pasando cuando la ONU está dejando que al final esto suceda? Cuando sucede una invasión a un país con una mentira, que todo el mundo sabía que era mentira, lo del tema de las armas de destrucción masiva. Con el permiso de Silvia, esto es un breve inciso que hago yo, no salió en la entrevista, lo he introducido durante el proceso de edición, y es que me parece súper importante señalar que al igual que esto ocurre así con el tema del proceso de radicalización del yihadismo, en mi caso, cuando me estaba radicalizando y metiéndome dentro de la burbuja, salía constantemente la pregunta de cómo es posible que Israel tenga manos libres para hacer un genocidio en Palestina, ¿no? Entonces automáticamente salía la respuesta de que eso era porque controlaban el mundo, que si la conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto es bastante importante. Guantánamo, que también no sé si te acuerdas que se comenta Sí, lo dice uno de ellos, sí. No ayuda, o sea, porque la democracia tiene que tener los suficientes valores básicos para que esta gente joven se sienta integrada y se sienta dentro de la sociedad, se sienta parte de la sociedad. Cuando esto no pasa y hay una desconexión,
aquí ya hay un proceso o un miedo de radicalización. ¿Esto quiere decir que toda la gente que esté enfadada o cabreada con la sociedad o con lo que pasa se radicaliza? Pues evidentemente no. Ahí entran en juego muchos más factores. Pero bueno, esto es una base que es importante. Y en el caso del terrorismo yihadista, creo que en el tuyo no, y me gustaría que me hablases un poquito de ello. Aquí hay estudios, por ejemplo, del Real Instituto Elcano, llevado por Fernando Reinales, que es una de las personas que más ha estudiado el terrorismo en España, no solamente de tema de corte yihadista, sino también, por ejemplo, con ETA, que él comenta que en estudios que han ido realizando, el último o el penúltimo es de 2017, el que yo he leído, que comentaban el tema de que en el terrorismo yihadista es muy importante la figura del reclutador, que en este vídeo también aparece con el chico más joven que estabas comentando. Y normalmente esta gente, una vez que se convencen, pues también convencen a sus allegados, ¿no? Familiares, amigos. Por eso normalmente cuando muchos europeos viajan o viajaban a lo que era el califato, pues hacía que viajaran con amigos, que viajaran con amigas o con algún familiar. Entonces, ¿qué se suele utilizar y que yo creo que tiene algo en común con discursos como el que te he leído en tu libro o lo que mantienes en tu canal de YouTube? El tema del discurso de la victimización. Se utiliza esa base de realidad de la que hablábamos antes, los ataques indiscriminados a la población civil en Siria, por ejemplo, en la guerra civil que ha habido, ataques a hospitales, ataques a niños con gases que supuestamente están prohibidos. A todo el mundo normal le da una sensación de injusticia. Famosas, por ejemplo, líneas rojas de Obama, cuando comentaba, no, esto es una línea roja, y se pasaba de la línea roja y no pasaba nada. Se está como que dejando que esta gente que es inocente muera. Estas imágenes manipuladas, estas imágenes, bueno, no manipuladas, pero estas imágenes utilizadas de tal forma que te produzcan ese tema de victimización. Y luego también te hablan, que también hablas tú de ello, del tema de complots, de teorías conspiratorias, en plan de que porque tú seas musulmán y realizas y estás inscrito en una determinada religión o tienes un color de piel, no te van a dejar subir en el escalafón social, siempre te van a mirar mal, aunque tú hayas nacido y crecido en un país europeo. Siempre vas a tener una barrera por algo que tú no puedes evitar, que es tu creencia religiosa. Esto es potente, son elementos muy potentes, porque al fin y al cabo estamos hablando de elementos que te inscriben como persona, que forman parte de tu ser, que esta gente utiliza muy bien en su medida justa para que tú tengas esa desconexión social. Y luego, hay otro punto que a mí también me gustaría comentar, que tú lo estabas hablando hace un ratito, con lo del tema del héroe, con el tema del elegido, y es que en el caso del terrorismo yihadista se suele hablar más de caso de mártir. Es más común que la palabra héroe, que no tiene tanto sentido. El mártir es esa persona que está luchando por una sociedad mejor, una sociedad con valores más elevados, mucho más justa de la que está viviendo ahora, porque recordemos que es una sociedad corrompida, mentirosa, donde constantemente te están mintiendo, donde constantemente te van a mirar como otro, por mucho que hayas nacido, crecido y hables el idioma del país X, ya sea España, sea Francia, sea Alemania. Y aquí te están dando una utopía que te la están vendiendo de una forma individual, donde vas a tener una sociedad mejor, donde vas a tener una sociedad más fácil, sin tantos problemas. S'ils adhèrent à ce projet, eh bien, tout va être réglé dans leur vie. Plus de peur, plus d'angoisse, plus de pauvreté, plus de trahison, plus d'injustice. On leur propose vraiment une utopie. Y donde, si llega el momento en el que tienes que morir, pues vas a ser un mártir, vas a ser una persona reconocida por tu sociedad como una persona que ha dado todo por sí, por ese grupo estupendo y maravilloso, y vas a poder disfrutar de ese paraíso vedado para esos mártires. Bueno, a No ver. sé si a ti, en estos puntos no sé si te reconoces, ¿no? Con sus variantes, evidentemente, pero no sé si este discurso de victimización, de teorías de la conspiración, de vives en un mundo corrompido, cámbialo, ¿te suena o no? A ver, mola porque has dicho un montón de cosas que he ido aquí tomando nota para que no se me escapase ninguna. Decías al principio lo de ese proselitismo, ¿no? Me preguntabas si en la burbuja era igual a la hora de nazificar a nuestro entorno. Eso ya, o sea, he hablado de ello alguna vez, en el libro creo que lo menciono, de que lo intenté con mis padres, lo intenté con mis amigos, lo intenté con todo el mundo, pero no es, o sea, tú no lo haces conscientemente, no es que seas ahí como
como el miembro de una secta que sale a la calle con su librito y se pone a conversar con la gente que ve por la calle para convencerles de una buena nueva, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto común con el radicalismo islámico en el sentido de que nosotros, cuando estamos imbuidos de esta ideología, de esta creencia de nacionalsocialismo y demás, nos convencemos de que no solo tenemos la razón, sino de que trasladándola a otras personas les estamos haciendo un favor, les estamos ayudando a ver una realidad que por sí mismos no son capaces de detectar y que les está haciendo mal, ¿no? Les está esclavizando, les está quitando derechos, les está arrancando su identidad. La palabra identidad siempre sale, o sea, eso me llamó mucho la atención. Los propios reclutadores yihadistas hablan de la identidad, nosotros igual, para nosotros es lo que está en cuestión, lo que se está aquí soliviantando de alguna manera, ¿no? La identidad europea, el victimismo, etcétera, etcétera. Luego también hablas del tema de la desconexión, que eso lo apunté en mayúsculas, de hecho lo dice hasta en el minuto 20 minutos 42 segundos de vídeo, porque es cuando David Balat habla de la cuestión de la ruptura. Y el otro muchacho dice que abandonando la ideología, que es la ideología yihadista, pierdes todos tus puntos de referencia. Que te sientes en el vacío, que es justo, o sea, la misma palabra que yo utilizo en mi libro, el vacío, la pérdida total y absoluta de todo, ¿no? O sea, no ya de tus ideas, sino de lo que tú eres como ser humano. Y los dos insisten que eso es horroroso, o sea, es un proceso que te destruye, es súper destructivo, que se lo lleva todo como una marea imparable. Y también me sorprendió que Balat, o Balat, no sé cómo se pronuncia, habla de que sabe de que ha perdido años. Y aparte hace así con un chasquido de dedos que hace que décadas las he perdido y ya no las voy a recuperar. Es que es constantemente, es casi como verme a mí. O sea, constantemente tengo la sensación de estar escuchándome a mí mismo, ¿sabes? Es el mismo discurso. Y luego llegas a uno de los puntos para mí claves, tanto de la entrevista como de estos mundos de radicalización, que son los núcleos de verdad, como yo les llamo, esos brotes verdes donde ahí sí que algo de razón tienen. Lo que pasa es que se equivocan en cómo lo tratan, cómo afrontan esa realidad. Tú hablabas, por ejemplo, de los bombardeos en Siria indiscriminados, bueno, se puede hablar de asesinatos de población civil, y cómo estos chavales, con ese espíritu revolucionario que señalaba Pedro Varela o los reclutadores yihadistas, sentían como una furia incontenible, se apoderaba de ellos y era lo que les empujaba a actuar, ¿no? Pero, vamos, insisto, ellos completamente en la certeza de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Ellos, en absoluto se veían o se podían ver a sí mismos como unos monstruos, ¿no? Si intento buscar un núcleo de verdad dentro de la burbuja en la que yo estuve, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Ahí atrás, cuando fue la crisis de los refugiados, especialmente en Alemania, que entraron más de 1 millón, casi de golpe, bueno, la propia Angela Merkel reconoció que eso fue un error, que no se hicieron las cosas bien. Los propios servicios de inteligencia alemanes pusieron el grito en el cielo, y yo eso sí que lo recuerdo, en plan de, pero ¿qué estáis haciendo? Y se reconoció que muchos yihadistas entraron por esa vía en el país, ¿no? Claro, esto lo aprovecharon hasta cansarse todos los grupos, tanto nazis como no nazis, críticos con el gobierno, con el tema de la inmigración. Y bueno, yo creo que ahí ciertamente sí que se hicieron muchas cosas mal. Lo que pasa es que, claro, ellos lo devinieron en lo que decías tú antes al principio, ¿no? Nos están exterminando como pueblo, el victimismo, hablaban de una conspiración, de poderes ocultos. Y luego finalmente lo último que tocas es la cuestión del héroe, del mártir. Podría enseñar frases de Heinrich Himmler hablando precisamente de esto y alabando al Islam por este punto de vista, o sea, del martirio, de morir por una causa superior, etcétera, etcétera. O sea, que los nazis, y ya no te estoy hablando de Pedro Varela ni nada de esta época, sino los nazis de verdad, los de 1930, sí que defendían abiertamente la religión islámica, ¿no? Puesta al servicio de sus semejantes o entregada a una gran obra de transformación del mundo y de sí mismo. La tristeza de la pérdida de esa vida joven, truncada cuando todavía tenía mucho que ofrecer, quizá cuanto más prometía, se ve compensada por la alegría de ver que se trataba de una vida
que iba por buen camino, que no fue vivida en vano y que se va con una rica cosecha. La muerte puede incluso, en este último caso, el de la vida sacrificial, ser vivida con una disposición, aceptada como el sacrificio supremo, siendo de una vida enfocada hacia la trascendencia. Me gustaría recomendar a que nos esté viendo. Hay un libro que habla sobre estos temas que se titula En nombre de Alá, que es este de aquí, es de una periodista que se llama Ana Teixidor, y ella hizo un reportaje en TV3 sobre este tema, sobre estos temas, y también escribió este libro porque, bueno, como he comentado al principio, pues hay muy poquito de ello. Y comentando y hablando de lo que estabas diciendo, del tema del martirio, el tema de los héroes, esta chica en uno de los capítulos habla con un yihadista que salió desde España, que ahora estaba en Siria, le da el nombre de Tade, que es un nombre ficticio, y él estaba encuadrado en Jabhat al-Nusra, en lo que antes era el Frente al-Nusra, los que eran de Al-Qaeda en Siria, ahora se han renombrado de otra forma porque se han juntado con más grupos, y que por cierto se llevaban muy mal con el Daesh. Esto es otra cosa, porque luego dentro de cada grupo hay quien se siente más superior a otro. Esto también es bastante curioso, pero bueno. Y este chico comenta, y te leo muy rapidito, dice que no has visto los centenares de niños que fueron víctimas de los bombardeos con armas químicas. Es una buena razón para venir. Ahora bien, todos somos cómplices. Al menos moriré como mártir, defensor. No soy un ignorante. He venido a morir por los inocentes y la religión. Creo que hago lo que un hombre debería estar haciendo y estoy bien guiado desde que salí de casa para poder morir por la causa de Dios. Algunos lo hacen por la patria y nosotros lo hacemos por Alá. Mi trabajo es mi deber como musulmán. Ese es el sentido que se está dando. Son chicos, este me parece que tenía 20, 21 años, no más, o 22. Claro, ¿qué pasa con este tema a la hora de que tú te metes en un grupo radical? Y eso me lo podrás explicar tú mejor que otra persona, pero en el tema, por ejemplo, del yihadismo, ha habido un desarrollo tan brutal desde... Voy a poner los dos ejemplos que la gente más conoce. Desde Al-Qaeda, el atentado del 11 de septiembre, aparte de ser un atentado brutal, que ya sabemos que murió más de 3.000 personas, estamos hablando de un atentado mediático impresionante. O sea, lo hacen de tal forma y a tal hora que lo va a ver todo el hemisferio norte. O sea, en Estados Unidos por la mañana, aquí a la hora de comer, y lo vas a ver en directo. Y es que te vas a quedar con los ojos pegados. O sea, yo me dediqué, entre otras cosas, a estudiar por ese atentado. A mí me pilló muy jovencita y dije, wow, yo necesito saber qué le pasa a esta gente por la cabeza. Han pasado los años y han aparecido nuevos grupos terroristas, y el más conocido, o el que ha sido más conocido hasta ahora, es el Daesh. Esta gente ha cambiado la forma de comunicar utilizando redes sociales, utilizando vídeos, utilizando, que ya le gustaría a muchos medios de comunicación tradicionales tener esa potestad. Y está llegando de tal forma a la gente joven que eso es lo que ahora sí que es verdad que mucho más que hace unos años se está solucionando, sobre todo temas de redes sociales, cortando diferentes cuentas y demás, pero ha habido tal abertura que ha hecho que incluso se retroalimenten con los discursos, que a mí eso siempre me llama mucho la atención, de diferentes grupos extremistas de diferente calado. Tú me estabas hablando ahora. Claro, la llegada de los inmigrantes hizo pues, que todos los grupos no voy a hacer burpees tampoco, de extrema derecha, pues se pongan el ojito en el cielo, y bueno, eso sirve para gente como Le Pen, para gente como la AfD, ¿no? La AfD de Alemania. Sí, Alternativa por Alemania, sí. Estos son, y otros muchos tantos de, bueno, lo que está pasando, que sí que evidentemente pues habría que tener cierto tipo de control, pero es que como democracia tenemos que ser capaces de saber qué hacer ante estas situaciones. Las devoluciones en caliente nunca han sido una solución. Pero bueno, evitando este tema que ya sería hablar en otro tema, es en Telegram, que utilizan diferentes grupos terroristas, que se alegran muchísimo cuando gente como Le Pen está comentando tema de, lo veis, son todos unos terroristas, vienen aquí a matarnos, el tema de vienen aquí a hacer una invasión sexual, a mí es un tema que me fascina, porque no quieren acabar con la raza europea, con los valores cristianos, con los valores católicos, con los valores... claro, los grupos yihadistas se alejan muchísimo de este tipo de discursos, porque lo que están diciendo sus chicos o sus chicas es, ¿lo veis?
no se aceptan, ellos que se llenan la boca de democracia, ellos que se llenan la boca de valores, ellos que se llenan la boca de... Os están diciendo, y esta gente cada vez es más votada, os están diciendo que no os aceptan por vuestras creencias, por vuestro color de piel. O sea, que hay etcétera. como una retroalimentación de otro, ¿no? Efectivamente, tanto de los discursos de Marine Le Pen, me imagino que para hablar de esto, como de los discursos yihadistas que les están haciendo una promoción absoluta, en plan de mira lo que está sucediendo. Y esto lo utilizan luego pues, para sus cosas. Yo solamente quería dar un dato. En el año 2014, solamente en el año 2014 y solamente en la red social de Twitter, había más de 46.000 cuentas relacionadas con el Daesh. 46.000 cuentas relacionadas con el Daesh. Esta capacidad de movilización a través de las redes sociales hace que el discurso sea mucho más rápido el poder radicalizar a una persona, porque es un constante estar mandando mensajes, estar preocupándose por el chico o por la chica que necesiten para que vaya para allá. Es esa conexión de aquí aquí vas a ser alguien en esta sociedad utópica y estupenda, vas a pertenecer a un grupo más puro, más superior. Y además lo están haciendo de tal forma, y ahí es una cosa que a mí me fascina, cómo han aprendido a utilizar los medios de comunicación para poder hacerlo de tal forma que tú ya antes de viajar allí ya estés viviendo tu propia aventura. Y me refiero a que cualquiera que haya visto, aunque sea un trocito de un vídeo del Daesh, verá que la producción es tan brutal que ya le gustarían a muchos medios de comunicación tradicionales. Tú estás viviendo en un videojuego. Es más, es que se están copiando de Call of Duty o cualquiera de estos. Estás viviendo en una película. Puedes vivir tu propio 300, si quieres, antes de una irte cosilla, esto para allá. no me suena en absoluto absurdo lo que estás diciendo, lo del Call of Duty, porque allá atrás sí que vi yo unas imágenes de la invasión, no sé de qué país era, eran imágenes grabadas por soldados norteamericanos, y es que lo vivían, o sea, exactamente igual que si estuvieran jugando la videoconsola. O sea, exactamente igual. Eran soldados que igual controlaban drones, que estaban disparando a civiles o bombardeando edificios, o militares que iban dentro de carros de combate, y veías los comentarios, las cosas que decían, y dices, pero este tío que tiene 15 años, o sea, perdón por haberte interrumpido, pero es por si alguien se echa las manos a la cabeza con la comparación que estás haciendo, porque en absoluto es así. O sea, y esto pasa fuera de, vamos, que está súper normalizado, ¿no? Esto está estudiado. O sea, el tema del simbolismo de algunos atentados o de todos los atentados y el tema de cómo traspasarlo, claro, o sea, tú piensas que es que estás llamando a chavales de 18 años a que se vayan a un sitio que está en guerra. Es complicado. Si tú les enseñas, si tú no le edulcoras la realidad con que tú vas a ser un héroe, que vas a salvar a la gente, que vas a salvar a inocentes, que vas a ayudar a la gente y a construir una sociedad mejor basada en una sharia, en una ley islámica que se evita toda la corrupción que estás viviendo en tus sociedades, que evita todo el extremismo materialista a la que tú no vas a poder acceder, por supuesto, pero aquí ya eres más igualitario, no habría forma de convencer a un chico de que se vaya hasta Turquía, de Turquía pase la frontera y se vaya a Siria a coger un Kalashnikov. Y esto está estudiado y ya que estamos hablando de ello me gustaría recomendar a que nos esté viendo, por si alguien quiere profundizar, estos dos libros. El primero, a mí me encanta, que es Armas de Destrucción Masiva, es de Javier Lesaca. Esta de aquí, que es la revista David, que fue de las más famosas, se tradujo en diferentes idiomas y bueno, es que hacía que este discurso fuera perfectamente asumible por cualquier persona. Además, cuando se salían en los vídeos, pues te salían chicos como el de la portada, pelirrojito, que poco tiene que ver con alguien, por ejemplo, de, yo qué sé, de Libia. Entonces, bueno, como que se estudia muy bien a qué público te estás dirigiendo, con qué edades, para poder atraerlos. Otro libro de este estilo pues puede ser el de Jihad, con el tema del hashtag, pues un poco para comentar cómo se utiliza precisamente esto, los medios de comunicación y más específicamente las redes sociales. Entonces, es interesante saber este tipo de cosas porque nos dan una cierta idea y de cómo se retroalimentan los grupos extremistas de un lado o de otro para poder hacer propio el discurso y comerlo de tal forma para que tú lo dijeras de otra forma. Dime. Me viene a la cabeza, cuando estás enseñando estos perdona. libros, si dentro de estos grupos a ellos se les activa alguna contramedida, del mismo modo que a nosotros, toda esa literatura que fuera de la burbuja, de ese sesgo,
lo marcábamos como literatura del sistema, ¿no? No sé si ellos, la verdad es que en la entrevista no sale, no se menciona en ningún momento, si hablan de literatura de infieles o algo así. Yo creo, vamos, me sorprendería mucho que no hubiera ese concepto dentro de ese discurso, ¿no? Porque si alguien que se está radicalizando en Hombre, proceso de lee esto, igual le consigue sacar de ahí, ¿no? Hombre, evidentemente todos los libros que sean diferentes al discurso que ellos mantienen, pues te lo van a considerar como efectivamente literatura de infieles. Seguramente que mucha gente de las que nos esté viendo pues se acordará de 3 chicas inglesas que se marcharon al Estado Islámico. Estas niñas que tenían 15 años, 16 años, pues hombre, no es común, podrá haber casos, pero no es común que estas niñas pues me vayan a leer algo como esto, o que me vayan a leer algo como esto. Ya. O que me vayan a leer otro tipo de libros, pues de más, o sea, estamos hablando, normalmente cuando hablamos en Europa son gente de segunda generación, cuidado, también hay, por ejemplo, se sabe que 1 de cada 10 son conversos, que tienen un conocimiento del Islam y de la religión limitado. Hay un libro que acaba de salir hace poquito y también me gustaría enseñarlo, es de la periodista Pilar Cebrián, que se llama El infiel que habita en mí, que es este de aquí, y este ha salido poquito. También son europeos que han viajado al califato, bueno, que han bajado a lo que hizo el Daesh, y en este libro la periodista se asombraba del escaso conocimiento que tenían del tema del Islam. A ver, hay que darse cuenta de que la religión musulmana es la segunda religión más seguida en el mundo, ¿vale? Pero si tú estás ofreciendo un discurso muy salafista, un discurso muy rigorista, solamente de algunos autores, Ibn Millah, Sayyid Qutb, que se sabe que son radicales, tú estás dando una visión muy sesgada de la religión. O sea, date cuenta que si todo fuera así, estaríamos ya todos muertos. O sea, estaría todo el mundo haciendo atentados. Claro. Esto no es así. Entonces ellos están dando una visión muy sesgada y lo están utilizando. Esto es como en todo. O sea, no hay ninguna religión del libro, ninguna, ni con la Biblia, ni con el Corán, ni con nada, que se le pueda llamar religión de la paz o religión de otra cosa, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo tú lo quieras leer y de la lectura que tú le quieras dar, va a ser una cosa u otra, vas a encontrar una cosa u otra. Por eso hay tantas lecturas, por eso hay tantas escuelas de literatura de este tema. Lo que pasa que esta gente se está autonombrando califa y demás cuando no son reconocidos por nadie en el mundo musulmán por su conocimiento de la religión. Con lo cual, bueno, estos son pues lo que son, te cogen 4 frasecitas de aquí, otras 4 de allá y te montan un discurso muy fácil, muy digerible, recordemos, por gente muy joven y que les está dando a esa frustración que pueden sentir, a ese problema de identidad que pueden sentir, y ahora me gustaría también referirme a ello más concretamente, y creo que es algo diferente, por ejemplo, a situaciones como la que tú viviste, que les está dando unas soluciones fáciles a unos problemas que ellos no saben comprender, o a unos problemas a los que no saben cómo enfrentarse. No sé si me estoy explicando. Has dicho una de las cosas que son para mí súper claves, que de hecho Balat, uno de los entrevistados, lo dice prácticamente igual. Il va trouver dans le Coran tout un message de paix. Mais celui qui est belliqueux, qui veut faire la guerre, il va trouver dans ce même Coran de quoi justifier de tuer les juifs, les chrétiens, les non-musulmans, les apostats. Tous ces gens-là, il aura le droit de les tuer. Sur le même texte. Es una copia de lo que yo digo muchas veces, que yo cuando ya llegué a la literatura nacionalsocialista, a Joaquín Bochaca, al negacionismo del Holocausto, etcétera, etcétera, yo ya era un radical. Y es lo que la gente no entiende. La gente siempre sostiene que es a través de los libros y de los discursos cómo tú te radicalizas. Pero yo lo que estoy buscando es ese algo anterior, esa estructura primigenia, ese embrión del radicalismo, que es lo que luego, una vez tomas contacto con según qué o cuál fuente, ya sea el Corán o el negacionismo de lo que sea, es cuando estalla y ya es incontenible. Lo que sí, y es lo que comentaba Balat en este documental de Documentos TV, es que tú primero efectivamente te radicalizas, luego tienes una ideología o una religión que te sirve de base
para dar sustento a esa radicalización, para poder explicar tú tus cosas, que en el caso del chico que es reclutador se ve mucho más claro, quizás, porque él explica, yo empiezo a estudiar a ciertos autores, a ciertas cosas, para poder hacer mi trabajo de proselitismo mejor, a tener esa base en el que ya una vez efectivamente que entras en el radicalismo y en la ideología en sí, ya hagas esa cadena de la que hablaba el protagonista del documental, en el que ya es difícil salir. O sea, vas atando cabos, Un poco parecido, que esos eslabones, cabos o fichas de Tetris simplemente es la base de tu identidad. O sea, tú crees que estás haciendo un discurso, pero tú lo que estás construyendo es tu identidad y luego salir de ahí va a ser muy difícil. Efectivamente, de ahí esa sensación de vacío de la que comentan ambos, cuando vives un momento en el que quizás, pues en el caso de Balat era cuando estuvo en la cárcel, ese es otro tema, cuando él estuvo en la cárcel y pudo estar en contacto con más gente que no pensaba como él, Sí. y sobre todo cuando pudo leer y pudo ampliar su visión de Sí, cómo sí, eran las sí. cosas en diferentes materias, hace que, es un poco lo que te pasó a ti cuando tú Efectivamente. descubres que el discurso que llevas durante 20 años cimentando y te vas a la fuente, si no original, más aproximada y dices, jope, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo estaba Sí. montando. Ahí Eso, empieza a entrar la duda. ya ves, eso a mí también me impactó mucho. Porque, claro, es que la gente verdaderamente no es consciente del poder que tiene un libro. Es que, bueno, primero partimos del hecho de que nuestra sociedad no lee, o sea, es una sociedad de gente que no lee, o sea, observa los libros como algo que no hay que abrir jamás, pero entonces no es consciente del poder que hay dentro de esas páginas hasta el punto de cambiarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? Y claro, mucha gente, cuando yo hablo de cuando abrí aquel libro de Michael Henrich sobre Carlos Marx, se me queda un poco como fría, ¿no? En el sentido de que no lo entiende, no le parece un argumento de peso como para que yo pueda iniciar un proceso de desradicalización. Que, por cierto, Balat dice que eso no se puede hacer, que no se puede desradicalizar a una persona, pero sí recuperar a esa persona. Y tú Y mantienes lo mismo. me emocionó mucho cuando Balat habla de que leía filosofía, de que leía los griegos, de que leía física, matemáticas, y claro, fue lo mismo, porque él rompió su propio sesgo, descubrió que lo que él consideraba una verdad absoluta en realidad era una burbuja muy chiquitita y pudo ampliar un poco los límites de su mente, ¿no? Un poco bastante. Si tú alimentas esa curiosidad e intentas tirar de ahí, es cuando ya esas fichas de Tetris que tú muchas veces hablas se empiezan a intentar, digamos, posicionar de otra forma, ¿no? De una forma correcta. Entonces, los libros, en el caso de Balat, que estuvo en la cárcel y que podía leer X libros a la semana, le hicieron efectivamente ampliar ese campo, esa visión de que las cosas a lo mejor no son como me las han contado. Y ahí es cuando él ha visto ese resquicio y aún así él mismo comenta de que cuando sale de la cárcel sale con una depresión brutal porque es muy difícil salir de esto, porque te van a llamar, y tú creo que ya lo sabes, Él dice que se traidor, quiso ir a Chechenia para que lo mataran. Sí. efectivamente, Sí. y que el estar en un trabajo y conocer a una refugiada que le aceptó tal y como es con todo su pasado, que no es una cosa tampoco sencilla, le hizo reconectar con la sociedad y querer solucionar Y, esto a raíz de los atentados de Charlie Hebdo. Y ojo a la frase que dice porque él tuvo un hijo y dice, en el momento en que nació mi hijo, yo pude proyectarme en el futuro. O sea, ojo con eso, ¿eh? Esa frase me la he apuntado por aquí en mayúsculas. Lo dice en el minuto 29, 29 minutos 20 segundos. Dice, proyectarme en el futuro. Eso es lo que a mí me permitió hacer el libro, por ejemplo. ¿Sabes? El Balat lo hizo con un hijo y yo lo hice con un libro, con un objetivo, porque verdaderamente cuando sales de esos mundos estás muerto. O sea, no tienes ya nada. No hay nada que te llame la atención, no hay nada que te atraiga, no hay nada que te emocione y estás, insisto, muerto. Muerta es la palabra. Hay una cosa que antes hemos pasado muy rápido, pero que no me gustaría dejar de comentar, que era el tema de algunos puntos que son diferentes al radicalismo, por ejemplo, que tú viviste y que estábamos hablando cuando estábamos hablando de los discursos de la extrema derecha. Ay, no quiero hacer burpees. Bueno, venga, da igual, no, De perdono. gente como Le Pen o demás, o Salvini, toda esta gente, ¿vale? Que es el tema de la crisis de identidad. Estamos hablando de que si nos concentramos en el tema del radicalismo yihadista, estamos hablando sobre todo de gente de segunda generación pues que no se sienten ni de aquí ni de allí, de que sienten
más frustración todavía de lo que puede sentir cualquier chaval de 15, 16 años ahora, pero que han nacido aquí, que han vivido aquí, que se han criado aquí y que hablan, cuidado, nuestro idioma mejor que el idioma de sus padres, ¿vale? Y a esto me gustaría hacer referencia, y vuelvo a leer, pero es un párrafito muy corto, a este chico Tadek que te comentaba del libro de En nombre de Sí, Alá, sí. porque me parece que está muy bien y es muy explicativo de este tema. Y dice, no sé de dónde me considero. Siempre he sido un inmigrante, tanto en Marruecos, que es de donde era su familia, como en España. ¿Vale? Dice, la culpa la tienen mis antepasados, que aceptaron vivir bajo dictadores. Toda la gente de Marruecos está en el extranjero. ¿Y esto por qué? Dice, en Marruecos me dicen que soy español, en tono peyorativo, y no porque me parezca bien. Y en España me llaman marroquí o modo. ¿Por qué debo seguir así? Así uno nunca se puede adaptar a nada. Si tú no consigues conectar con ninguna sociedad, a ciertas edades en el que tú te estás construyendo como persona, es durísimo. Entonces, déjale esto claro, que es una cosa que a ti no te pasaría, pero a este Sí. tipo de gente Bueno, sí. pero sin embargo, esa crisis de ansiedad también se vive cuando estás en proceso de entrar dentro de una burbuja, ¿no? Y es como que no reconoces la sociedad, el mundo que te rodea como propio. Es decir, sí, vale, étnicamente eres blanco, eres europeo, te identificas con la gente de tu entorno dentro de ese plano, pero al mismo tiempo es como que rechazas la sociedad en la que te ha tocado nacer, te sientes un poco desarraigado, desgraciado, crees que te has equivocado de tiempo incluso, que tenías, en nuestro caso, que teníamos que haber nacido el siglo pasado, en la época de la Segunda Guerra Mundial, del ascenso de Hitler al poder, y te consideras poco menos que un paria. O sea, yo he escuchado esa palabra de boca de muchísima gente, de nosotros somos unos paria de nuestro tiempo. Es tener claro eso, que son múltiples factores lo que te llevan a radicalizarte. La religión, aunque existe evidentemente en este caso un componente religioso, no se puede explicar simplemente por religión el por qué esta gente se radicaliza o no. Tampoco se puede explicar solamente por la situación socioeconómica de la persona, porque hay gente con estudios universitarios, porque hay gente con una situación socioeconómica mejor que la tuya y la mía. Quiero decirte, son múltiples factores, ¿vale? Donde la religión entra, donde la situación socioeconómica entra, donde tu situación en la infancia entra, pero que no son claros y no es como, oh, ha pasado esto, pues este ya va a ser un radical. Son diferentes opciones, pero sí que coincide, y esto creo que es importante de llamar la atención, de gente que está construyéndose como persona y que está pasando por una crisis. Por una crisis, ya sea, por lo comentábamos antes, identitaria, en el caso de gente de segundas generaciones, o por otro tipo de crisis en las que no se Sí, están sintiendo existencial, de parte. vacío, etcétera, sí. O sea, los puntos en común están ahí. Sí. Lo que pasa es que se necesita mucho más análisis para saber si hay más cosas, hasta qué punto son parejos o no, qué hay de diferente, qué hay de, pues eso, el ir afinando un poquito más en este tema de esa base de radicalismo. Pues yo creo que gracias a ti estaré mucho más cerca ahora de, bueno, yo y la gente que nos vea, estará mucho más cerca de atar esos cabos y de verlos, ese hilo conductor entre, bueno, las diferentes formas de radicalismo, ¿no? Nada, pues encantada de que me hayas invitado a tu canal, que enhorabuena, además por él, que creo que tocas muchos temas muy diferentes que pueden hacer que la gente reflexione sobre estos temas y seguramente tengan muchas más ideas que a raíz de esta conversación nos puedan comentar y puedan llegar. Y yo creo que esa es la forma de construir una sociedad, ¿no? El intentar ser constructores y no destructores, evitar esa ida y ese cabreo que muchas veces nos llevan a ese tipo de frustraciones para ser constructores de la sociedad y poder añadir más cosas. Así que nada, que muchas gracias a todos y muchas gracias, David, por invitarme. Bueno, pues sin más, quería dar muchas gracias a Silvia de nuevo por haber participado en esta conversación. Yo creo que ha sido 100% instructiva, he aprendido un montón y bueno, me va a dar para verlo varias veces, reflexionar sobre las cosas que decimos en ello. Me volveré a ver otra vez la entrevista, que la dejo aquí puesta en la descripción del vídeo para que la gente la vea y la analice, porque hay que verla con la cabeza bien abierta, sin ningún tipo de prejuicio. Y analizándolo constantemente como que lo que decía al principio, ¿no? Que radicalismo no hay más que uno. O sea, esa etiqueta de radicalismo yihadista ya da a entender que es una cosa distinta, pero no lo es. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que
con un discurso más especial o más concreto, pero las bases, la estructura, ese embrión del que me he referido, es el mismo. Y bueno, pues esta fue la entrevista. Tuvimos algunos problemas serios de conexión, se quedaba congelada la imagen, se perdía el sonido y de ahí algunos de los cortes un poco más bruscos que podéis haber percibido. No ha sido por otra cosa. Y bueno, yo creo que ha ido bien, hemos llegado a conclusiones bastante potentes. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros si es que no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.